Cuando las máscaras hayan caído, recordar, tomar la máscara, tirar de ella para abrirla. Las personas que viajan con niños, oxigenarse primero antes de los niños. Tirar de las máscaras para abrirlas, por favor. En pleno vuelo, el diálogo de los pilotos se pudo escuchar entre los pasajeros. En la cabina se preguntaban si debían soltar las máscaras, lo que sucedió a los pocos minutos. El vuelo 1516 de Aerolíneas Argentinas entre Córdoba y Salta, a más de 10.000 metros de altitud, la aeronave habría sufrido una despresurización. El testimonio de los pasajeros a los pocos minutos de volver a Córdoba revela la tensión que se vivió en esos momentos. Yo estaba con mi mamá en la fila 19, un par de filas atrás del ala, y de repente el avión empezó a tener algunos movimientos medio raros, volvieron a prender la luz para mantener los cinturones prendidos, y dicen vamos a tener un problema de presurización, no se preocupen, pero lamentablemente los pilotos dejaron el audio interno de ellos abierto, y empezamos a escuchar todo lo que hablaban hasta que en un momento dicen la cabina está fuera de control, ¿les tiramos las máscaras o no? Se ve que decidieron que sí, y unos segundos después tiraron las máscaras. En el trayecto de Córdoba a Salta nos encontramos con que a los 20 minutos aproximadamente nos dicen que teníamos un aterrizaje de emergencia por una despresurización del avión, que iban a haber supuestos de perforaciones de tímpano, de sangrados de nariz, que iban a doler mucho los oídos. Estaban muy asustadas las azafatas, pero bueno, hicieron una buena contención y toda la tripulación con un comportamiento adecuado y por supuesto asustados y tratando de respetar todo lo que nos dijeran. El avión partió con 140 pasajeros y que por este incidente 6 personas debieron ser atendidas con distintas sintomatologías que incluyen pánico, presión o dolor de oídos, y fueron atendidos por servicios de emergencia sin necesidad de ser trasladados a centros asistenciales. El vuelo fue reprogramado para las 20:30. Hubo varias personas que tuvieron consecuencias un poco más serias. A ver, aclaro, es lo que escuché. Algunas personas decían como que se les había perforado el tímpano, otros tuvieron sangrado de nariz y por supuesto muchos tuvieron crisis de miedo, de pánico. Así que bueno, cuando volvimos, gracias a Dios el aterrizaje no tuvo ningún problema. Y había ya todo el despliegue de bomberos, ambulancias, todo el servicio médico. Subieron al avión el personal médico y dieron prioridad a las personas que habían estado más afectadas. Hasta que el piloto avisó que iba a haber un aterrizaje de emergencia y bueno, ahí me asusté porque no sabía dónde podía aterrizar, que estaba a mitad de camino. Y enseguida han bajado las máscaras para poder respirar y bueno, yo no podía, no se inflaba la máscara y me empezó a faltar el aire y parecía que me iba a estallar la cabeza, me podía muchísimo los oídos, la cabeza y como que empezaba a perder el conocimiento ya. Y bueno, obviamente en esos momentos uno lo que más recuerda es a su familia, y porque cree que lo que nunca ha deseado ni ha pensado está ocurriendo. Si yo hubiera pensado antes cómo era esto, pensaba que la gente gritaba, pero la verdad hay un silencio sepulcral. Estábamos todos callados, hice unas filmaciones, se escucha la respiración. O sea, la verdad que lo único que hacía la gente era tener la máscara, ajustarse el cinturón lo más que podía y respirar. Se escuchaban los gritos de algunos nenes, había 2 o 3 niños en el avión y se escuchaba que lloraban los niños, pero la gente no hablaba, no decía nada.
Y Aerolíneas Argentinas emitió el comunicado que dice que respecto al vuelo AR-1516 que partió a las 14:15 desde el aeropuerto de Córdoba hacia Salta con 140 pasajeros y 6 tripulantes, el mismo debió regresar al aeropuerto de Córdoba aterrizando a las 14:30 debido a una presunta despresurización. Lo hizo de acuerdo a los protocolos de emergencia que implican la caída de máscaras y el procedimiento en tierra que incluye bomberos, ambulancias, personal médico y de seguridad. Aterrizó sin ninguna maniobra ni procedimiento fuera de lo usual, dice la aerolínea. Una vez en tierra, se atendieron 6 personas con distintas sintomatologías que incluyen pánico, presión o dolor de oídos. Ninguna tuvo que ser trasladada. Y finalmente dice que el avión quedó desafectado por el día de hoy y se aguarda para el informe de la tripulación y el informe técnico resultante de la recorrida de mantenimiento. El vuelo nuevo sale 20:30 rumbo a Salta. Bueno, quien tuvo a lo mejor alguna vez la chance de viajar, es posible que haya experimentado un dolor de oído agudo, un sangrado en la nariz también, y eso es justamente por la altura y por la falta de presurización, que evidentemente es lo que ha fallado en este viaje. Así es, y esto que es algo que ocurre en los vuelos con bastante frecuencia, lo escuchamos decir, pero ¿de qué se trata? Una situación de despresurización, lo vemos en el informe. Un avión comercial vuela en promedio a unos 10.000 metros de altura, porque a ese nivel el aire es menos denso, hay menos resistencia y por lo tanto se consume menos combustible. El avión está diseñado para mantener en cabina la misma presión que hay en el exterior, a esa altura del vuelo. Lo hace a esa altitud porque si mantuviese la presión que hay en el suelo, sometería la estructura del avión a muchísimo esfuerzo. Si se llega a producir una brecha en la cabina, el comandante intenta igualar la presión del interior a la del exterior. Eso es lo que se llama despresurización. Cuando eso sucede, los pasajeros pueden atravesar una hipoxia, es decir, falta de oxígeno. También posibles mareos, se nubla la vista, pérdida de audición y hasta un hormigueo en los dedos. En el momento de la despresurización es importante que se pongan las máscaras de oxígeno para evitar perder el conocimiento. Lo ideal es colocársela no más de entre 12 y 20 segundos después de que la sueltan para los pasajeros. Por eso se indica que hay que ponérsela primero antes de ayudar a otra persona. Mientras tanto, el comandante del avión inicia un suave descenso a tierra. Evidentemente los nervios pueden jugar una mala pasada. Claro. Ahí hablaban exactamente de los segundos que uno tiene justamente para poder colocarse la máscara. De lo contrario se puede terminar desvaneciendo. Y la pregunta es la siguiente, ¿tiene que ver esta falta de presurización correcta, estos 2 años de pandemia donde los aviones han estado prácticamente paralizados? Claro, de alguna manera, desde el punto de vista técnico, ha afectado a las aeronaves la falta de actividad con mayor frecuencia. Pero de todas maneras, esto hay que decirlo, se ha vuelto como frecuente este tipo de situaciones que pueden ser controladas perfectamente por la tripulación, como ocurrió en este caso. Pero a prestar atención, un especialista aquí nos cuenta de qué se trata esto y sobre todo cómo desenvolverse cuando estamos volando así. Los aviones se presurizan para que volando a 10.000 metros de altitud podamos literalmente respirar. Nosotros, si subimos arriba de 3.500 metros o 4.000 metros, empezamos a tener mucha dificultad para respirar porque el aire se empieza a segregar. Es lo que se llama aire rarefecto. Los aviones se presurizan para que cuando volamos arriba de 3.500 metros, 4.000 metros y el avión sube y llega a 10.000 metros de altitud o más, podamos literalmente simular la presión atmosférica que tenemos en tierra, donde estamos hoy todos los días. Los aviones sufren una descompresión cuando la presión que está dentro de la nave, por algún motivo, se expulsa. Podemos graficarlo de una manera muy simple, El avión literalmente cuando está en vuelo está inflado como un globo de una fiesta de cumpleaños. Si vos agarrás un globo y le soltás la puntita del globo, ¿qué va a pasar con el aire? Se va a expandir, va a querer salir del globo porque la presión adentro del globo es mayor a la externa. Con el avión pasa exactamente lo mismo. Cuando el avión se despresuriza,
es porque en algún punto de la aeronave ese aire que está contenido, está inflado, tiende a salir, y eso es lo que se llama despresurización. La despresurización es muy importante que sepamos que no genera riesgo para el control de la aeronave. Tenés que descender muy rápidamente porque vos tenés que llegar a un nivel de altitud de vuelo para que puedas respirar sin el uso de las máscaras, pero lo muy relevante de todo esto es que el avión nunca pierde control de vuelo. Fíjense que en el vuelo de hoy, de Aerolíneas Argentinas, que procedía de Córdoba a Salta, el comandante hizo lo que tenía que hacer y regresó sin problema al aeropuerto de origen, que era Córdoba. En la aviación comercial no existen casos de accidentes generados por descompresión. Es muy importante que sepamos esto, porque la descompresión es una situación que te obliga a descender de nivel de vuelo, y los pilotos estamos entrenados. Cada 6 meses vamos al simulador, y una de las fallas que simulamos todo el tiempo en el simulador es la descompresión. 6 años de vida para una aeronave es casi un 0 kilómetro. Tengamos en cuenta que hay aviones que siguen volando, que tienen 30 años de uso y vuelan todos los días. No existe en la aviación el término avión viejo. Existe el avión bien mantenido o mal mantenido. Lo que puede estar pasando y que está pasando a nivel mundial hoy en día es que muchos aviones estuvieron preservados, quietos en tierra por la pandemia, porque muchas aerolíneas dejaron de volar por los motivos que todos conocemos, y cuando el avión vuelve a volar se encuentra con pequeñas fallas que muchas veces en tierra no te la demuestran.